Es viernes y por supuesto ya es tiempo de la diplomática con Juan Pablo Delgado. Hace unos días se realizaron elecciones en Argentina, aquí se lo presentamos. ¿Qué significa esto para el futuro de este país? Juan Pablo, bienvenido, buen día. Muy buenos días, Baitiare. Y sí, mira, la elección en Argentina del domingo pasado puso fin a 12 años de este proyecto faraónico que podría llamarse así, de la familia Kirchner, de los esposos Kirchner. Todo comienza en el 2003, cuando Néstor Kirchner, el esposo, pero ya difunto, de la actual presidenta, toma el poder después de una de las peores crisis económicas en la historia reciente de Argentina, por no decir en su historia en general. Al señor Kirchner, a Néstor, le va muy bien al comienzo. Logra reestructurar la deuda, logra sanar las finanzas, logra reducir la pobreza. De un momento en donde Argentina la había pasado muy mal. Terriblemente mal. Su esposa, la actual presidenta, sube al poder en el 2007. Y desde entonces las cosas empiezan a ir hacia abajo muy rápidamente. Primero, esta señora es, ¿cómo llamarlos?, de la estirpe populista de América Latina. Empezó a censurar a los medios, a nacionalizar empresas privadas, a presionar a sus opositores políticos, muy al estilo, ahorita hablaremos de eso, de Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, así muy populista, muy dictatorial un poco. Ahora la derecha, con Mauricio Macri, vuelve a ganar las elecciones y hay que ver cómo le va a Argentina, porque el Congreso sigue estando en el poder de los populistas, entonces no todo está resuelto en Argentina. ¿Qué consecuencias tiene esta elección de Argentina en el resto de Latinoamérica? Que haya perdido el populismo en Argentina es un terrible golpe precisamente a este proyecto bolivariano que inició Hugo Chávez allá en el 2000. Ya recordaremos, ¿no? Este proyecto del socialismo del siglo XXI lo llamaba el señor Chávez, que era unir a todos los países de Latinoamérica de la izquierda bajo un mismo concepto de antiimperialismo. Bolivia, Argentina, Ecuador Venezuela. está también ahí, Cuba incluso. Siendo Cuba, es algo muy curioso, el estandarte del socialismo, Cuba cae bajo el ala venezolana porque obviamente, Baitiare, todo este proyecto estaba patrocinado por Venezuela y sus petrodólares. Claro. Recordarás que hace un par de años el petróleo subió como a $120 por cada barril. Entonces Venezuela tenía dinero de sobra para apoyar a precisamente países como Argentina, países como Ecuador, países como Cuba. Ahora, después de un par de años, cuando el petróleo se desplomó, el precio del petróleo se desploma, Venezuela ya no puede financiar a estos proyectos, a estos países. E incluso Venezuela es de los países que peor se encuentra económicamente, por no decir políticamente, porque ya no tienen dinero. Yo creo que esto afectó precisamente al gobierno argentino y lo hizo pues perder mucha popularidad. ¿Qué impacto tiene ahora estas elecciones, este cambio de estafeta para México, para nuestro país? Claro, Baitiare. Mira, yo creo que afortunadamente aquí en México no hemos sufrido este populismo que se vivió en América Latina, quizá desde los años 70, recordarás, bueno, a lo mejor tú no, pero la gente podrá recordar a Echeverría, que era mucho de este estilo antiimperialista y la solidaridad de las izquierdas, etcétera. Pero México ha vivido los últimos 20, 25 años con gobiernos de centro o de centro derecha, muy tecnócratas y demás. Pero yo creo que el hecho de que no hayamos vivido las crisis que han vivido todos los países populistas, bolivarianos y demás en el Cono Sur, en Sudamérica, hace que muchas personas sigan buscando a estas figuras mesiánicas. Hay un personaje muy famoso en nuestra política que él cree que puede arreglar todo mágicamente, que divide a los políticos entre traidores y patriotas, por decirlo de una manera, que igual habla mucho de controlar la economía desde el gobierno. Yo creo, Baitiare, que debemos de aprender en cabeza ajena. Volteemos hacia Sudamérica y veamos cómo les ha ido a todos estos países que han elegido a gobiernos populistas. La solución no está ahí. Creo yo, hay que aprender, por favor, en cabeza ajena de estos países. Eso en el tema de Argentina, pero hablando también de este gran cambio que se ha dado en los últimos días en la guerra civil precisamente en Siria, cuando el ejército de Turquía pues decide tirar a un avión ruso porque ellos afirman
o ellos suponen, que invadieron su territorio aéreo. Sí, precisamente el gobierno de Turquía acusa a Rusia de invadir su espacio aéreo y le tiran un avión militar. Esto es sumamente peligroso porque aún cuando se haya demostrado que esto es verdad o no, yo no creo que nunca es una buena idea, digamos, confrontar de esa manera a una potencia militar como es Rusia. No solo porque tenga armas nucleares y demás, Rusia es un país, pues, tiránico, muy impulsivo, ya vimos lo que pasó precisamente en Ucrania, no habría que meternos con ese país de esa manera. Ahora bien, esa es la versión sencilla, invadieron su espacio aéreo, pero hay un panorama un poco más amplio que explica por qué pudo haber pasado esto. Desde que inicia la guerra civil de Siria, tú lo sabes muy bien, Baitiare, cada país externo que se involucró decidió apoyar a uno o varios de los grupos involucrados. Entonces, Turquía, siendo vecino de Siria, bueno, tenían unas relaciones terribles. Y el presidente Erdogan buscaba a toda costa que cayera el gobierno de Bashar al-Assad, el presidente de Siria. Entonces, desde el comienzo empezó a apoyar a estos grupos rebeldes que atacaban al gobierno, que buscaban tumbar al gobierno, y luego entra Rusia. ¿Y qué hace Rusia? Dice, no, yo voy a respaldar al señor Bashar al-Assad y voy a comenzar a bombardear a los rebeldes apoyados por Turquía, por Estados Unidos y demás. Entonces yo siento que esto podría ser una señal de Turquía que no solo no va a permitir que Rusia bombardee a sus aliados rebeldes, sino que tampoco va a permitir que Rusia permita que se quede Bashar al-Assad en el poder. Ahora, es muy, muy tenso lo que pasó porque Turquía pertenece a la OTAN, este bloque de países occidente, y supuestamente los países tendrían que haber venido en la ayuda de Turquía. Ya les dijo Estados Unidos y las grandes potencias occidentales que ellos no van a interferir en esta crisis que generó Turquía contra Rusia y que ellos deben de solucionar sus broncas por su cuenta. Hasta ahorita ha habido un par de insultos, sanciones económicas, pero por lo menos, Baitiare, se evitó una tercera guerra mundial. Y más ahora que en conferencia de prensa esta semana François Hollande planeaba involucrar a Rusia para atacar al Estado Islámico. Entonces, precisamente necesitan aliados y necesitan tener una buena relación. Rusia, Estados Unidos, Turquía, pues sí, con Turquía también. Exactamente. Todo lo que va a generar esto, a lo mejor, como te digo, no es una guerra a gran escala entre Rusia y las potencias de Occidente, pero sí va a alargar la guerra civil en Siria porque va a haber mucha más disonancia entre los actores involucrados. Es algo terrible, de hecho. Bueno, pues ahí está la información. Te agradecemos mucho la presencia en primera línea, Juan Pablo. Como siempre, aprendemos muchísimo contigo y nos vemos la próxima semana. Claro que sí, Baitiare. Gracias a ti. Continuamos con más información.